Ya. Ahí está, ¿verdad, Camila? Sí, profe. Muchas gracias. Ya. Entonces, si es que ustedes no tienen preguntas ya sobre el tema anterior, que hablamos sobre las posibilidades del conocimiento, vamos a pasar al siguiente tema que es sobre el origen del conocimiento. Bueno, estaba planificado para que inicialmente trabajemos el racionalismo y el empirismo en esta primera clase, pero probablemente no vamos a requerir tanto tiempo. En todo caso, vamos a ver cómo ha sido la comprensión de estas dos corrientes. Acuérdense ustedes que la teoría del conocimiento, al ser una disciplina que habla del conocimiento en términos generales, lo que le interesa es conocer la esencia de ese conocimiento, y ya hemos visto aquí que es obligatoria admitir la relación entre el sujeto y el objeto, porque ese es el punto de partida para que podamos establecer una disciplina que estudie la teoría del conocimiento. En esta medida, pues admitimos que el dogmatismo se equivocó cuando no problematizó la relación entre el sujeto y el objeto. Y frente a eso, pues una vez que ya hemos visto que tanto el dogmatismo como el escepticismo y luego el subjetivismo, el relativismo responden a esta pregunta de si es posible o no conocer, eh, tenemos, y el pragmatismo, que es la última corriente que no he mencionado, pragmatismo y criticismo, ¿sí? Tenemos que preguntarnos de dónde proceden las ideas o lo que el ser humano conoce, los objetos. Ese es el punto de partida para ver qué posicionamiento adoptamos como sujetos cognoscentes frente a la importancia o no que demos, ya sea a los pensamientos o a las sensaciones. Esa es la introducción que se hace en el texto. Ahora, para poder hacer el abordaje de este tema, el texto dice, hay dos consideraciones que podemos hacer, porque este es un tema que se puede trabajar desde dos enfoques. ¿Quién recuerda esos enfoques? ¿Si logran ver ahí la pantalla? Sí, profe. Ya. Entonces, en la parte introductoria, se menciona que el abordaje de dónde se origina el conocimiento lo podemos hacer desde dos perspectivas. ¿Sí? Yo les coloqué aquí en términos generales. ¿Quién puede explicar, por favor, a qué nos referimos con el sentido psicológico y el sentido lógico? Profe, en el libro decía que en el primer caso, como tiene lugar psicológicamente el conocimiento con el sujeto pensante, en el segundo caso, ¿en qué se funda la validez del conocimiento? Creo que eran dos preguntas fundamentales que hablaba, psicológico y lógico. ¿Puedes repetir la pregunta del psicológico? Ya dice, ¿cómo tiene lugar psicológicamente el conocimiento en el sujeto pensante? Y el segundo caso es, ¿cuál es, a ver, en qué se funda la validez del conocimiento? Ya. Probablemente aquí nos dé, gracias Adrián, si no, bueno, no estoy viendo aquí quién habla, pero la voz Sí, profe, sí, ya, ya. ya. La parte de lo psicológico, es decir, cómo percibe el sujeto todo este proceso, hace referencia a una idea casi en términos generales de la percepción del sujeto con respecto al proceso de conocimiento. Dice, ese es un punto importante. Ahora, otro punto importante, porque no solamente nos importa cómo percibe el sujeto el origen del conocimiento, sino también en qué medida ese conocimiento es válido o no es válido, ¿sí? Entonces, aquí es importante, yo les pregunto a ustedes,
y que ya revisaron todas las corrientes y que observaron el análisis que se hace de estos dos componentes, ¿qué componente, no sé si es que vale la pena preguntar esto, es considerado más importante o los dos tienen importancia? ¿Cómo percibieron ustedes, por ejemplo, el tratamiento que se ve en el texto de las corrientes en función de este sentido psicológico y del sentido lógico? ¿Se pueden separar? ¿Están vinculados? ¿El uno es más importante que el otro? ¿O cómo se va estableciendo esta relación? Una íntima conexión entre ellos, entre las dos. Sí, evidentemente sí, se observa que no es fácil hacer la separación entre lo psicológico y lo lógico. Sin embargo, fíjense ustedes cómo en algunos momentos termina dominando cierto componente. Por ejemplo, en el caso de el componente psicológico. ¿Para qué se toma como base el componente psicológico cuando se analiza, por ejemplo, las corrientes racionalista y empirista? ¿Quién recuerda? La pregunta que yo les hago va más o menos direccionada en torno ya a la valoración de las corrientes. Es importante que tengamos esta idea de entrada, porque recuerden ustedes cuando trabajamos sobre el tema de la posibilidad del conocimiento, de entrada nosotros sabíamos que el dogmatismo cometió un error y no era una corriente válida, a pesar de que históricamente había o estaba mencionada. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de las corrientes que hemos analizado? ¿Qué evaluación se hace en términos generales? Estas preguntas también van direccionadas al posicionamiento que ustedes deben establecer, porque recuerden que en las corrientes anteriores el texto, incluso el autor, nos va diciendo cuál es la más adecuada, la más evolucionada, la más justa, la más lógica, igual en el caso de acá, por ejemplo, el autor incluso termina tomando una posición y dando sus argumentos. Pero, ¿qué corrientes, por ejemplo, están siendo cuestionadas? ¿Sí me están escuchando? Las corrientes que se cuestionan son el racionalismo y el empirismo como únicas medidas separadas, por así decirlo, pero él intenta unir a ambas corrientes y, y ahí es cuando yo a veces me pierdo. Bueno, eso va algo así a los últimos con las últimas dos corrientes. Ya, gracias, Will. Eso es importante, sí, que quede claro, al menos de entrada. Ya vamos a ir revisando cada corriente. Entiendo, claro, que al último, por ejemplo, hay una cierta complejidad porque se van ya juntando elementos de las dos primeras corrientes en el intelectualismo y en el a priorismo. Pero lo que debe quedar claro, al menos de entrada, es que psicológicamente hablando, se cuestionan tanto el racionalismo como el empirismo. ¿Cuál es el argumento que se usa desde la psicología? ¿Quién puede explicar? Por qué desechar racionalismo y empirismo? Porque esto nos debe quedar claro. Profe, Sí. según yo lo entendí, o sea, era como que hacía una crítica al final de cada corriente que exponía. Decía, por ejemplo, que en el caso del empirismo son como que exclusivistas, al igual que el racionalismo, o sea, toman como fuente válida solamente en el caso del racionalismo, solamente la razón,
pensamiento y en el caso del empirismo, solo la experiencia. Entonces decía que deja al lado factores o ciertos conceptos que son válidos para el conocimiento, como ser en el empirismo solo toma en cuenta los sentidos, todo eso, pero existen verdades como las matemáticas, por ejemplo, y en el caso del racionalismo se solo emiten juicios, digamos, ¿cómo se puede decir? Intelectualmente, pero no toman en cuenta si ese juicio puede ser o se le puede dar una mejor fundamentación con la experiencia, o hay verdades que gracias a la experiencia son válidas. Por ejemplo, los experimentos que hacen en las ciencias naturales, más o menos según yo lo entendí. Sí, muy bien. Es decir, lo que usted menciona hace referencia a lo que en términos prácticos dice el ser humano ha llegado a conocer en torno a cómo es nuestro proceso de conocimiento. No existen estas corrientes en sentido puro, porque esa sería la afirmación que nos llega desde el autor, ¿sí? Empirismo, es decir, exclusivamente experiencia, ni exclusivamente pensamiento sería muy difícil, porque vemos incluso que las dos corrientes terminan observando su limitación en torno a la obtención de otro tipo de verdades. ¿Sí? Cada una va priorizando, por ejemplo, en el caso del racionalismo, solamente la matemática, en el caso del empirismo, las ciencias naturales, pero eso les llevaría a obtener un conocimiento bastante limitado. Por eso el texto dice desde el punto de vista psicológico y está refutado tanto el empirismo como el racionalismo, entonces no podemos confiar en estas dos primeras corrientes. ¿Sí? Fíjense ustedes cómo el autor hace aquí una valoración desde el punto de vista psicológico, es decir, el ser humano hace una valoración de cómo se da su proceso de conocimiento y termina desvirtuando estas dos primeras corrientes, que son corrientes puras, que tienen una posición casi un poco extrema, y luego obviamente se van a presentar otras posibilidades en donde se van combinando ya estas primeras propuestas. Vamos a dejar de lado. Sí. Eso lo estaba queriendo decir en esa parte de ahí, pero aún así cuando tratan de como que relacionar estas dos corrientes, yo también decía, bueno, si es que no se admite el pensamiento y la experiencia, también decía, pues se debe, el mejor fruto de conocimiento tendría que ser la relación, pero como se ve en las dos corrientes, si es que se relacionan, siempre van a tender a un poco más hacia el razonamiento y vuelta a la otra, como el apriorismo, un poco más a la experiencia. Y así, entonces no va a ser una conexión pura, sino una conexión con ciertos elementos del uno, pero con más tendencias de la otra. Algo así Sí. yo lo entendí. Sí, pero sin embargo, fíjense que ahí hay un esfuerzo por ir, podríamos decir, equilibrando la balanza, porque en el caso del empirismo, el racionalismo, la una estaría demasiado, digamos, equilibrada a un lado y la otra igual. Entonces, aunque encontremos limitaciones en el intelectualismo y en el apriorismo, vemos que se hace el esfuerzo de ir haciendo una combinación. Y ya estamos entendiendo aquí por qué se hace ese esfuerzo, porque está demostrado psicológicamente que ninguna de las dos principales corrientes resuelve el problema del origen del conocimiento. ¿Sí? Entonces, es importante lo que usted observa. ¿Sí? Hay un intento por ir combinando esos elementos por parte de las otras corrientes. Aunque sigamos encontrando errores, pero bueno, nosotros observamos que sí hay, en alguna parte del texto se dice incluso una evolución en términos cognitivos, ¿sí? Al igual que verificamos en la clase anterior, cuando hablábamos del origen del conocimiento, de la posibilidad del conocimiento, vimos que la primera corriente que surgió correspondía al hombre natural, decía el texto, es decir, a un hombre todavía ingenuo, que pensaba que podía captar los objetos solamente con verlos, y en donde no se problematizaba la relación sujeto-objeto. Entonces, ahora estamos viendo más o menos lo mismo. Surgen dos corrientes que son bastante extremas, que no resuelven el problema del origen, y luego, conforme va evolucionando el conocimiento, se van formulando corrientes un poco más elaboradas. ¿Sí?
Lo que quisiera agregar aquí para que quede claro estos dos sentidos, si bien el primero, psicológico, hace referencia a la percepción general del sujeto en torno a cómo conoce, la parte lógica se centra exclusivamente en el tema de la validez, ¿sí? Ese componente lógico y la validez universal que dice debe caracterizar a todo conocimiento. Entonces, precisados estos dos elementos que son el punto de partida para hacer el análisis, pasamos ya a la primera corriente. El racionalismo. ¿Quién puede explicar en términos generales la propuesta de esta corriente? Profe, ¿me escucha? Sí. Buenas tardes. El racionalismo es extremista, dice que la base del conocimiento es la razón, básicamente. Entonces, algo que destacaba del racionalismo es que la mayoría de los defensores de esa corriente eran matemáticos, porque defendían la lógica. Entonces, las ideas objetivas o el conocimiento objetivo universal deben ser válidas, deben tener lógica, obviamente. Entonces, desvalorizan totalmente a los sentidos. O sea, dicen, no, los sentidos nos engañan. Entonces, la única fuente y base confiable es la razón. En resumen, según la opinión. Sí, muy bien, Abigail, gracias. Agregando un poquito más a lo que dice Abigail, que esa es la propuesta básica, hay una cantidad de información en el texto que va especificando ya cómo lo asumió cada autor el racionalismo, y ustedes tienen ahí ejemplos, por ejemplo, Platón, Plotino, San Agustín, Malebranche, Descartes, Leibniz, para que veamos que no es que esta corriente se queda solamente en la antigüedad, en la Edad Media, sino incluso en la modernidad vemos que hay representantes. Entonces, no es una corriente como el dogmatismo que desde el comienzo se descarta. Vemos que incluso en la modernidad sigue teniendo adeptos. Entonces, esa parte es importante, ¿no es cierto? Son dos corrientes básicas para explicar la posibilidad del conocimiento. No sé si es que ustedes tienen alguna pregunta en torno a estos planteamientos específicos de cómo se manifiesta el racionalismo en los diferentes autores, o está claro. Yo, profe, Willy. había una, en la evolución del racionalismo, era exactamente el tercero, el que menciona sobre el racionalismo, teognosticismo. Esa fue una más, algo como que no era, no era posible entender. Ya, de Malebranche. Creo que es Gioberti, profe. No, sí, profe, es de Malebranche y Gioberti, de los dos. Ya. A ver, revisemos. ¿Tienen ustedes a mano el texto? Como estos son detalles, vamos a ir viendo. ¿Alguien puede leer, por favor, desde finales de la página 55, el último par? Este racionalismo, Sí, por favor. este racionalismo experimenta una intensificación en la Edad Moderna. Se verifica en el filósofo francés del siglo XVIII, Malebranche. Su tesis fundamental dice: nosotros vemos todas las cosas en Dios. Por tanto, entiende, no se pronuncia eso. Entiende Malebranche las cosas del mundo exterior. El filósofo italiano Gioberti ha renovado esta idea en el siglo XIX. Según él, conocemos las cosas contemplando inmediatamente el absoluto en su actividad creadora. Gioberti llama a su sistema ontologismo, porque parte del ser real absoluto. Desde entonces se aplica también esta denominación a Malebranche y demás teorías afines, de suerte que ahora se entiende por ontologismo en general la teoría de la intuición racional de lo absoluto como fuente única, o al menos principal, del conocimiento humano.
Esta concepción representa igualmente un racionalismo teológico. Para distinguirlo de la forma del racionalismo anteriormente expuesta y caracterizarlo como una intensificación de la misma, podemos llamarlo teognosticismo. Gnosis, acuérdense ustedes, a ver, alguien está pidiendo admitir. Ya. Gnosis significa conocimiento, ¿sí? Y teo es Dios. Entonces, en este caso dice, si queremos hacer una diferenciación entre lo que plantea Malebranche y Gioberti, tendríamos que poner énfasis bueno, cuando se trata de el conocimiento de Dios, ¿sí? En el teognosticismo. Es decir, lo conocemos todo a través de Dios. Eso implica, fíjense ustedes, saben que la idea de una deidad responde a una cuestión abstracta, obviamente basada en la razón, no puede ser verificada, y en este caso dice sería como un tipo especial de racionalismo, pero que termina centrando su atención en un ser supremo, porque él es considerado como el que da inicio a todo proceso cognoscitivo. Si Dios, por ejemplo, crea el mundo y da lugar a la existencia de todos los seres humanos, no podemos atribuirle, de acuerdo a esa explicación, a otro ser el proceso cognitivo. Entonces aquí se termina centrando la atención, ¿sí? En un ser específicamente, dice, se llama ontologismo porque es ese ser el que da origen a la existencia de todos los seres, ¿sí? Entonces, yo pienso para entender y para que sea un poco más fácil, ahí se está combinando la explicación del proceso cognitivo a partir de centrar la atención en el ser. Y obviamente alguien puede decir, pero ¿por qué se ubica en racionalismo? Porque es un ser abstracto, eso implica, si es que hablamos de los tipos de conocimiento, acuérdense ustedes, el conocimiento teológico está basado en la fe, no tiene ninguna otra base. Claro que los filósofos empiezan a hacer un esfuerzo por explicar racionalmente cuestiones vinculadas con la fe, esa es otra cosa, pero el punto de partida es incluso el argumento de autoridad. Acuérdense ustedes cuando se estudia filosofía medieval, con que lo diga un padre de la iglesia, eso es suficiente. Y obviamente para creer en lo que dice un padre de la iglesia es necesario tener fe, ¿sí? Y no solamente un padre de la iglesia, sino a veces creer lo que dicen, por ejemplo, los libros sagrados, etc. Entonces, no sé, Profe, Willy. ahí dice también una parte, dice la teoría de la intuición racional. No sé si podría explicar un poco en qué consiste. En dónde está eso? ¿En qué página, William? Eh, eh, Está justo ahí al final donde acabo de leer a Abigail, casi. Ah, ya. Desde entonces se aplica también esta denominación a Malebranche y demás teorías afines, de suerte que ahora se entiende por ontologismo en general la teoría de la intuición racional de lo absoluto. Cuando hablamos de la intuición racional es simplemente basar la fe en la posibilidad del ser humano de conocer basado en su razón, ¿sí? Porque aquí no hay otra explicación, casi se dice lo que se pretende decir, teoría de la intuición racional de lo absoluto. Es decir, confiamos en que el ser humano puede elaborar conocimiento a través de su razón y lo que capta a través de la razón es la aceptación de un ser supremo, que es el absoluto. Por eso dice, es la fuente única. Aquí estamos haciendo casi, podríamos decir, un reduccionismo y situando la fe perdón, la posibilidad de conocer en la razón, pero esa razón, por ejemplo, está siendo posibilitada por el Ser Supremo. A eso se refiere la teoría de la intuición racional de lo absoluto, ¿sí? Hay una conciencia ciega de que el ser humano elabora conocimientos a través de su razón y esa razón sí está
o tiene como base la aprehensión del absoluto como fuente única de conocimiento. Ok. Sí. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Bueno, entonces, Profe, perdón, sí. le iba a decir, bueno, para complementar, no sé si estoy bien, estas ideas de teognosticismo y todo eso de ahí viene prácticamente desde las razones que daba San Agustín al momento de él definir el racionalismo teológico. Ujú. Desde allí vino vuelta Malebranche al decir que nosotros vemos todas las cosas en Dios. Ya me imagino que se fue desarrollando también con Gioberti del teognosticismo. Sí, muy bien, por eso ahí se habla del racionalismo teológico, sí. Fíjense que esto es importante que lo veamos, sí, en función incluso del contexto histórico. Por ejemplo, Platón obviamente es el principal representante del racionalismo cuando él habla del mundo de las ideas y dice luego esto en función de la época histórica, por ejemplo, San Agustín es uno de los representantes de la iglesia y vinculó obviamente ya las ideas, sobre todo con el absoluto, debido a la época en la que se encuentra, él tuvo que fundamentar las doctrinas del cristianismo, fue el primero que lo hizo, luego lo hace Santo Tomás, ya un poco más elaborado. Incluso aquí vemos que hay un nexo entre Platón y San Agustín, y luego el nexo va a ser entre Aristóteles y Santo Tomás. Entonces tiene razón Omar ahí al decir que es el planteamiento principal es de San Agustín y luego lo retoma Malebranche y Gioberti, ¿sí? En el siglo XIX, porque son autores más contemporáneos. Entonces esto responde incluso a la época histórica. Sí, es muy buena su precisión. Ya, profe. ¿Alguna otra pregunta por parte de esta corriente del racionalismo? Profe, Sí. hay una parte del texto ya que yo no lo entendí muy bien, que dice que el mérito del racionalismo consiste en haber visto y subrayado con energía la significación del factor racional en el conocimiento humano, pero es exclusivista al hacer del pensamiento la fuente única o propio del conocimiento. Esa es una parte en la que no muy bien la entendí después de que le leí. Bueno, ahí está resaltando la parte, dice, reconocer que la razón es un elemento importante para construir conocimiento es admisible, pero decir que es la fuente única para elaborar conocimiento, dice, ahí es en donde radica su error. Es decir, no podemos quitarle valor a esta corriente por haber dicho que la razón es importante. O sea, todos vamos a reconocer que la razón es importante cuando elaboramos conocimiento. Y en eso hay que darle la razón al racionalismo. Pero dice, llegar a plantear que sea exclusivamente la razón, la fuente de conocimiento, eso implica ya obviamente un extremismo. O sea, no lo dice en esos términos el texto, pero es ese el planteamiento que se está tratando de resaltar ahí. Ya, profe, gracias. De nada. Bueno, entonces pasamos al racionalismo. Nos queda ya solo casi 2 minutos, entonces vamos a pasar a la siguiente corriente. El empirismo. Si quieren pueden plantear alguna pregunta antes de que concluya el tiempo. Recuerden que nos volvemos a conectar a las 6. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces, si ustedes no tienen preguntas, Profe, sí, eh, Willy. una antes de terminar. ¿Cómo veían los racionalistas
Esto de los sentidos de la experiencia sobre el empirismo. La única fuente para obtener conocimiento es la razón. Esa es la afirmación del racionalista. Eso implica que no le dan ningún tipo de importancia a los conocimientos obtenidos a partir de los sentidos. ¿Sí? Por eso decimos que es una posición extrema. El racionalismo sostiene que la única forma de obtener conocimiento es a través de la razón. Entonces es quitarle valor en absoluto a todo aquello que procede de la experiencia. Por eso son dos posiciones extremas. Racionalismo valora la razón, empirismo valora la experiencia. Aquí supongo que su pregunta se debe a que empezamos a ver que en el empirismo sí existen autores, por ejemplo, que empiezan a combinar un poquito la experiencia